Antes de sentarnos, vamos a pedir la ayuda del Señor con nosotros. Espíritu Santo, abre nuestros ojos y miraremos las maravillas del Hijo, a la gloria del Padre. Amén. Podéis sentaros. Juan escribió su evangelio para que personas como tú y yo, que nunca conocimos a Jesús personalmente, creyéramos que Él es el Mesías, el Hijo de Dios. No lo escribió para que disfrutáramos de una historia agradable. No escribió una historia para que quienes buscan la autorrealización aprendieran algo de otro maestro religioso. Lo escribió porque fue testigo presencial de la muerte y resurrección de Jesús y desea que otros, como tú y yo, también crean en Él. Como cristianos afirmamos que Jesús fue crucificado, murió, fue sepultado y resucitó triunfalmente de entre los muertos. Si esto no fuera cierto, entonces los cristianos seríamos las personas más dignas de lástima del mundo, ya que estaríamos sometiendo toda nuestra vida, moralidad, tiempo, dinero, incluso el martirio, a un hombre que aún está en la tumba, cuya carne se ha descompuesto hace mucho tiempo y cuyos huesos se han convertido de nuevo en polvo. Pero si esto es cierto, entonces los cristianos somos las personas más bendecidas del mundo, ya que estamos unidos a Cristo, Dios el Hijo, quien nos ha dado vida nueva ahora y vida eterna por venir. Cristo divide al mundo. ¿De qué lado estás tú? Esta mañana estamos en Juan, capítulo 20, la segunda parte de Juan. La semana pasada vimos la primera parte de Juan 20 y hoy vamos a ver Juan 20, versículos 19 al 31. Y me gustaría hablar de tres cosas esta mañana. Número 1, los discípulos ven al Cristo resucitado. Número 2, Cristo envía a los discípulos. Y número 3, el propósito del Evangelio de Juan. Así que estamos en Juan capítulo 20, versículos 19 al 31. No lo voy a leer entero, pero por partes sí. Los discípulos ven al Cristo resucitado. ¿Ves lo que dice la Biblia empezando en el versículo 19? Llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, el lugar donde estaban reunidos los discípulos tenía las puertas cerradas por miedo a los judíos. No obstante, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. ¿Ves allí que las puertas estaban cerradas por miedo de los judíos? Esto nos recuerda que esta historia es cierta. Hay que recordar cómo era en aquella época. Jesús para ellos todavía no había resucitado. Su Mesías, su líder, fue matado por los judíos y por los romanos. Y todo el mundo sabía qué ocurría a los seguidores de los falsos profetas, los falsos maestros. Ellos también serían matados. Ellos creen que su Mesías era falso. Y ahora nosotros tenemos que tener miedo de nuestras vidas. Esto da credibilidad a esta historia. Ellos no están intentando hablar bien de sí mismos. Están contando la verdad. Después de la crucifixión de Cristo, tuvimos miedo. Esta es la base de la fe cristiana. ¿Vale? Si Cristo no ha resucitado, tú y yo, como seguidores de un hombre en la tumba,
deberíamos escondernos de vergüenza. Deberíamos escondernos de miedo. ¿Qué hacemos? No tiene sentido. Ni es un buen líder. Por lo menos en otras religiones es una religión que te da algo. Te da dignidad. Te da valor. Te da una excusa para decir, nosotros somos los buenos y ellos son los malos. En el cristianismo, si solo tenemos la cruz, ¿qué nos da? Muerte. Pero, si Cristo ha resucitado, cambia todo. Esto no es solamente un instrumento de muerte. Aquí es donde tú y yo encontramos nuestra vida. Que Cristo murió aquí por ti. Cristo murió aquí por tus pecados. Y vemos aquí que Él se resucitó físicamente de los muertos. Físicamente de los muertos. En otros textos, en Juan 21, en 1 de Juan 1, dice que le hemos visto, le hemos incluso tocado, hemos compartido una comida con Él. Físicamente Jesús resucitó de los muertos. Ahora, ¿por qué es importante esto? ¿Por qué es importante la resurrección física de los muertos? Pues dos motivos principales. Número 1. Este mundo, la creación, tu cuerpo, es importante a Dios. Este mundo, tu cuerpo, es la creación de Dios. Dios te creó con un cuerpo. Dios te creó así. Y el plan de Dios no es decir, no funcionó la creación, así que después de la resurrección vamos a existir como ángeles, sin cuerpos. Yo voy a tirar el mundo y el universo en la basura y yo voy a empezar desde cero. Dios nos creó y esa creación que Dios ama, Dios la va a redimir. Y si Dios ama tu cuerpo, si Dios ama este mundo, tú también deberías amar tu cuerpo. Tú también deberías amar este mundo. Es impresionante ver que el mundo se preocupa más por el mundo a veces que los propios cristianos. Ahora, ellos lo hacen porque no tienen concepto de Dios, no tienen idea de Dios, y el mundo para ellos es, para algunos, su Dios, o por lo menos a nivel funcional, es su Dios. Para nosotros no es nuestro Dios. Para nosotros es algo que deberíamos amar. El mundo nos necesita. Deberíamos amar el mundo como Dios nos ama a nosotros. Y tú deberías amar tu cuerpo, tu casa, este mundo y todo, porque Dios lo ama. Mira, mi padre ahora está con el Señor. Gracias al Señor está con Él. Pero cuando yo era joven, es gracioso porque a él le encantaban las flores, ¿vale? A mí me da igual las flores. No me gustan. Pero los veranos, él compraba muchas flores. Él decía, Andrés, quiero que pongas las flores aquí enfrente de la casa. Porque para mí implicaba una mañana entera de trabajo que me daba igual. No me gustan flores. Ahora, yo hacía un buen trabajo con las flores, no porque a mí me importaba,
sino porque les importaba a mi padre. Él decía, esas flores son importantes. E incluso cuando no lo entendía, decía, vale, por respeto a mi padre, que él tiene su plan, yo voy a cuidar de esas flores. En el peor de los casos, incluso cuando no entiendes el plan de Dios, si importa a Dios, tú deberías decir, vale, no lo entiendo Dios, pero yo voy a amar tu creación. Y en el mejor de los casos, tú puedes ver la bondad de Dios en la creación, la bondad de Dios en otros. Jesús resucita físicamente de los muertos. Tu cuerpo, este mundo importa. Y número 2, y esto es más importante aún, creo. Diferentes religiones tienen su idea de lo que pasa después de la muerte. ¿Vale? Por un lado, hay ateos que dicen después de la muerte no existe absolutamente nada. No hay nada después de la muerte. Que tiene que ser muy triste pensar así. Por otro lado, tenemos religiones, por ejemplo, el budismo, que dice algo existe, pero ese algo es totalmente impersonal. ¿Vale? Tú y yo seremos como una gota de agua en el océano. La gota sigue existiendo, por decirlo así, pero no existe como una gota. Deja de existir como una gota, no se pierde. ¿Qué dice el cristianismo? El cristianismo dice algo mucho más glorioso. El cristianismo dice que tú existirás para siempre en un cuerpo glorificado, en comunión perfecta con Dios y con los demás. Es decir, hay algo después de la muerte y ese algo no es perder mi identidad, es guardar tu identidad, mejorar tu identidad. Tú serás un tú perfecto y los demás serán perfectos. En otras palabras, el futuro es un futuro de comunión con Dios y con otros. Y mira lo que dice Cristo. Mira lo que dice Cristo al final del versículo 19. Ahora, antes de leerlo, recordad la historia de Jesús y sus discípulos. ¿Qué pasó con sus discípulos? Jesús fue detenido por las autoridades y los discípulos dijeron, Cristo, seguimos contigo. Dijeron, Cristo, estamos aquí, nunca te vamos a abandonar. Y los discípulos se quedaron ahí al pie de la cruz, ¿verdad? Apoyándole, amándole, siguiéndole, siendo fiel a Cristo, ¿verdad? Todos los discípulos le abandonaron. En su peor momento. ¿Tú has estado en un momento así? Cuando más necesitas a alguien y esa persona te abandona. O peor, hace lo que hizo Pedro. No solamente no estar presente, sino decir, te juro que no conozco a aquel hombre. Y ya esa persona, Cristo, entra en poder. ¿Qué harías tú con esos falsos amigos? Esa gente que te abandonó.
esa gente que dijo, te juro, ni le conozco. Yo me imagino que muchos haríamos lo que hace Trump. Enviar bombas, matar, decir, ahora me toca a mí. ¿Qué dice Jesús? Su primera palabra a los discípulos. Paz. Es un escándalo. Es perdón y gracia que no merecemos. ¿Sabes lo que es el pecado? El pecado es abandonar a Cristo. ¿Vale? Cuando leemos estas historias de los discípulos abandonando a Cristo, es un relato histórico, pero habla de nosotros cada vez que pecamos. Yo me imagino, esta semana, tú has pecado. Yo me imagino que más que una vez en tu vida, has pecado mucho. A lo mejor has hecho algo parecido a los discípulos. En algún momento de tu vida, tú has dicho con tus palabras, con tus acciones, te juro que no soy cristiano. ¿Tú sabes la palabra de Dios a ti? La palabra que Cristo tiene para nosotros, paz. Dios es amor y Dios quiere perdonarnos. ¿Ves? En el jardín, en Génesis 3, ¿qué es la primera palabra de Dios? Es la misma palabra, paz. Lo dice de otra manera, pero es una palabra de paz. ¿Dónde estás? Su palabra no es, vengo a por ti. Dios ya sabe dónde está Adán. Su primera palabra es paz. Si tú has pecado esta semana, si tú estás pensando en ese pecado y no te puedes perdonar, tú exiges una satisfacción de ti mismo que ni Jesús exige de ti. Lo que tú tienes que hacer es recibir esa palabra de paz de Dios. ¿Y sabes lo que va a pasar? Cuando tú puedes aceptar esa paz de Dios, es como dejar entrar el sol y te purifica, te cambia. Lo que nos cambia no es la ira de Dios, no es su venganza. Lo que nos cambia, lo que nos transforma es recibir de Dios su paz. Y eso es el mensaje del cristianismo, es el centro del cristianismo. Esta cruz es Dios diciendo paz. No tiene ira, tiene amor. Seguimos en el texto.
Jesús envía a los discípulos. Dice el texto aquí, en el versículo 21, dice, Jesús volvió a decir, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Después sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados les serán perdonados, y a quienes no se los perdonéis no les serán perdonados. Hay dos interpretaciones de este texto, dos interpretaciones importantes de este texto. Algunos dicen, Cristo está enviando toda la iglesia en una misión para representarle. Ahora, yo no creo que es lo que está diciendo este texto, pero id conmigo, por favor, a Juan 17. Juan 17. Juan 17, versículo 18, porque quiero que veáis el lugar donde Jesús sí nos envía a todos. Juan 17, versículo 18 dice esto. Jesús orando al Padre, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Algunos están buscando una visión para esta vida, ¿vale? Y yo creo que sobre todo muchos jóvenes están buscando ¿qué hago con mi vida? O a lo mejor algunos mayores han perdido esa visión, porque la vida, que es larga, que es dura, Dios, ¿por qué estoy aquí? ¿Qué quieres que haga con mi vida? Juan 17, 18. El Padre me envió a mí y ahora te envío a ti. ¿Qué haces con tu tiempo? Piénsalo, pero sé honesto. ¿Qué haces con tu tiempo? ¿Estás usando tu tiempo de tal manera que tú puedes decir, Jesús, estoy usando mi tiempo justo como tú usaste tu tiempo aquí? Es increíblemente fácil pasar tu vida haciendo esto. Toda la vida. Es tan fácil. Tienes comida, tienes seguridad social, tienes casa y tu vida. El Padre envió al Hijo y ahora, en el poder del Espíritu, el Hijo nos envía a nosotros, a ti personalmente. ¿Qué haces con tu dinero? ¿Tú puedes imaginar Jesús gastando dinero en sí mismo diciendo, yo quiero nueva ropa? Yo quiero comer hoy en un restaurante de lujo. Pero el dinero es para mí. ¿Tú puedes imaginar Jesús diciendo algo así? Jesús es amor y Él usa su dinero para bendecir a otros. Ahora, eso no quiere decir que hoy todos deberíamos dar todo nuestro dinero a los pobres. No estoy diciendo eso. Tenemos que ser sabios. Pero queda la pregunta, ¿qué haces con tu dinero y por qué lo haces? Hay gente en este barrio, en este pueblo, con muchas necesidades. Hay gente en el mundo con verdaderas necesidades. Y cuando yo digo necesidad, no me refiero a tener el móvil más nuevo. Yo me refiero a un lugar donde dormir.
comida. Paciencia en pruebas. El Padre envió al Hijo y ¿sabes? La primera cosa que enfrentó Jesús después de su bautismo. Jesús recibe el Espíritu y la primera cosa en la providencia y la soberanía de Dios, el Espíritu que le lleva a bendición tras bendición tras bendición. Le llevó al desierto a ser tentado, a ayunar, a pruebas. A lo mejor Dios te está enviando al desierto. ¿Qué haces en el desierto? ¿Tú crees que Dios realmente es soberano sobre tu vida? ¿Que te ha enviado al desierto con un propósito? Si tú estás en Cristo, si tú estás en el desierto, di a ti mismo, así como el Padre envió al Hijo al desierto, ahora el Hijo en el Espíritu me está enviando al desierto y allí no me ha abandonado. Está trabajando en mi vida, que no está en vano. Él tiene un plan para mi vida. Así como el Padre envió al Hijo, el Hijo envía a nosotros. Volved conmigo ahora a Juan capítulo 20. Y aunque este texto no hable de envío general de la iglesia, quiero que veáis que hay otros textos que dicen precisamente eso. Volviendo a Juan 20, cuando él dice aquí, como me envió el Padre, así también yo os envío, hay que interpretar esto, el versículo 21, a la luz de los versículos 22 y 23, cuando él da a la iglesia este ministerio de perdonar y no perdonar. La iglesia, en la proclamación del Evangelio, tiene el poder de decir, tú eres un cristiano. Vale, la semana pasada, con los bautismos, ¿qué se hizo ahí? Os bautizamos, ¿no? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu, para el perdón de los pecados. Que no viene de nosotros, viene de Cristo. Este es el mensaje principal de la iglesia. ¿Vale? Cuando tú piensas, ¿qué es la iglesia? ¿Por qué voy allí? ¿Qué voy a escuchar allí? ¿Sabes lo que vas a escuchar aquí? En Cristo, tus pecados son perdonados. El problema es que para nosotros, para muchos, nos da igual. Me da igual. No creo en Dios. O no soy mala persona. O pues yo soy muy devoto de tal santo. Y ese santo me cubre. O busco perdón en otra religión. El mensaje del cristianismo, el mensaje de las Escrituras es que solo en Cristo tenemos perdón. Solo en Cristo tenemos nueva vida. Él es el único que ha conquistado la muerte. El único que ha triunfado sobre la tumba. Y Él gratuitamente dice a nosotros, paz. Para terminar, id conmigo al final de este capítulo
los versículos 29, 30 y 31, dice la Biblia, Jesús le dijo, ya habíamos leído este texto la semana pasada, pero habla de la historia de Tomás. Jesús le dijo, ¿por qué me has visto, has creído? Dichosos los que no vieron y creyeron. Versículo 30. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos que no están recogidas en este libro, pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, para que creyendo tengáis vida en su nombre. Allí en el versículo 29, cuando Jesús dice, dichosos los que no vieron y creyeron, está hablando de nosotros. Nosotros no podemos ver a Jesús. Así que Juan escribió este libro para que tú y yo pudiéramos ver a nuestra manera al Jesús resucitado. Como se dijo al principio, Juan escribió su evangelio para que personas como tú y yo, que nunca conocimos a Jesús personalmente, creéramos que Él es el Mesías, el Hijo de Dios. En tu corazón sabes que algo anda mal en el mundo. E imagino que si eres honesto contigo mismo, sabes que al menos parte del problema reside en tu propio corazón. Sabes que tu corazón y tu mente no están del todo bien, y quizás incluso hayas buscado soluciones en otros lugares, tal vez en otras religiones o en ti mismo. Amigo, nada de esto funcionará, porque ninguno tiene poder sobre la vida y la muerte. Jesucristo es el único que ha vencido a la muerte y es el único que te ofrece la vida. Su palabra para ti es paz y solo espera que digas, Señor mío y Dios mío. Lo harás hoy. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por quedar con nosotros en tu palabra. Cristo, te pido, toma mis palabras tan inútiles y úsalas para hacer la obra que solo tú puedes hacer. Señor, por favor, obra nueva vida en nosotros. Señor, haz tú la obra espiritual. Obra en nuestros corazones, obra en nuestras mentes, Señor, para que veamos tu verdad y para que recibamos tu amor. Te pedimos esto, nuestro Padre, a través del Hijo y en el Espíritu Santo. Amén. Vamos a ponernos de pie.